¿Cómo sería el mundo sin dinero? Si la respuesta que estás esperando es la típica del trueque, permíteme decepcionarte. Hoy hablaremos de un mundo sin dinero, sin trabajo, sin limitaciones. Hoy hablaremos del sistema EBR. El dinero solo es el medio que te sirve para conseguir algo, no es el fin. Trabajamos 8 o 16 horas no por el dinero que podamos ganar, sino por lo que podemos comprar con ese dinero. Si quitamos de la ecuación el dinero, se solucionan muchos problemas socioeconómicos. Aunque para muchos esto es imposible, existe un sistema factible para vivir sin dinero y se llama EBR o economía basada en recursos. Digamos que necesito un teléfono. Normalmente debería trabajar, conseguir dinero y luego cuando tenga el necesario para pagarlo, voy y lo compro. Pues con el sistema EBR, al no necesitar el dinero, solo bastaría pedirlo a la fábrica o el puesto de venta. Seguramente te preguntarás qué pasará con los trabajadores de la fábrica, los distribuidores y todo el engranaje que permitió la fabricación de ese teléfono. En primer lugar, el proceso de construcción de un celular es casi 100% automatizado, así que estamos hablando de una empleomanía mínima. Llevando el mismo ejemplo al sistema EBR, no habría gente interviniendo en el proceso de fabricación, ya que sería un proceso automatizado, por lo que la robótica es una parte crucial y fundamental en este sistema. Ahora te preguntarás cómo se costea la electricidad, la materia prima, el transporte o incluso la fabricación de estos robots. Pues pausa el video, suscríbete, activa la campanita y te voy a responder. Primero que nada, en el EBR, la propiedad privada queda abolida en su totalidad. Es quizá esta parte donde a muchos no les guste, pero es 100% necesaria. Y de igual forma, aunque parezca que el empresario está perdiendo algo, realmente no está perdiendo nada, porque al final igual se beneficia del EBR. Al no existir la propiedad privada, se deja de pagar lo que se consume por electricidad, cualquier servicio, impuesto o materia prima. Y todo esto se replica para todo bien o servicio que se requiera, convirtiéndose en una bola de nieve o círculo vicioso. Sería de igual forma para el gobierno, de seguir existiendo como ahora lo conocemos. Llegados a este punto, preguntémonos de dónde proviene todo y quién lo controla. Como su nombre lo indica, economía basada en recursos, todo proviene de los recursos de la tierra y será autorregulado por el sistema bajo demanda, en el que no se producirá masivamente un producto ni se surtirá de forma ilimitada. Los materiales usados en la producción serán de mayor calidad, evitando así que se desgasten o se descompongan muy rápido, y con esto se evita el comprar y tirar sin necesidad. Estos son los beneficios socioeconómicos que trae el sistema EBR. Los robos, secuestros y demás son un común problema social a falta de empleos bien remunerados, lo que conlleva a delinquir, y los sistemas penitenciarios no sirven para mitigar el asunto. Tampoco podemos hablar de que la gente roba porque es pobre, si hasta los ricos roban. Los políticos roban a manos llenas y nadie dice que roban por necesidad. Entonces, quitando el dinero como medio de intercambio, se acaba la inseguridad, se acaba la violencia que genera la inseguridad y la falta de empleo, se acaba la corrupción, se acaba la desigualdad social y cultural, se acaba con la hambruna y aún más importante, se acaba con la ignorancia, pues toda persona tendrá acceso gratuito al conocimiento. Y pensar que porque todo será gratis la gente dejará de ser productiva es un error. Por el contrario, se quita un gran impedimento al dejar de usar dinero para que cualquier persona estudie o se prepare en el ámbito que desee, y ejercen ello para beneficio del sistema y a la vez para beneficiarse a sí mismo. Por ejemplo, un joven que quiera ser médico y que tenga escasos recursos puede ver tronchado su camino por falta de dinero. Si ese mismo joven viviera en una EBR, sus deseos de hacerse médico no serían limitados por su billetera, sino por el hecho de que le apasione la medicina. El movimiento Save Haze es promovedor de esta idea en todo el mundo. Quizá una idea disparatada para quienes tengan algo que perder o bien que tengan miedo a lo desconocido. Pero como siempre digo, la opinión más importante es la tuya. Así que déjame un comentario diciéndome qué opinas del sistema EBR. Si quieres conocer la otra cara de la moneda y saber qué pasaría si imprimiéramos dinero para todos, da clic en el video que tienes en pantalla y nos vemos allí.